Dice Google que la improductividad es la falta de productividad. Dice Google que la productividad es la capacidad de la naturaleza o la industria de producir. Ahora, ¿qué dirá Google acerca de producir? Veamos. Dice que desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministros de bienes y servicios. Es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor. Esto según Wikipedia. Pero si nos concentramos en el significado simple de producir, sin el punto de vista de la economía y sin todo el cuento que tiene Wikipedia, nos encontramos con que producir es dar frutos o bienes a la naturaleza. Eso quiere decir que, 1, los seres humanos formamos parte de la naturaleza, lo que nos lleva a que, 2, si como seres humanos generamos algo, entonces somos productivos. Lo que quiere decir que si no damos frutos o bienes, técnicamente somos improductivos. Y esto deja resuelto mi dilema de cómo llamar a este podcast. Si improductivamente productiva o productivamente improductiva. Bienvenidos oficialmente al primer episodio de Productivamente Improductiva, una serie de pensamientos, ideas y razonamientos que no llevan a absolutamente nada, o bueno, no muy lejos. He decidido crear este espacio como un homenaje, una oda, un reconocimiento a aquellas mentes que están en constante producción, pero sobre todo a aquellas mentes con ideas tan locas, absurdas, fantasiosas y hasta increíbles, que son capaces de preguntarse a sí mismas, con estas ideas que me jalo, ¿por qué sigo en el anonimato? No podemos negar que estamos constantemente pensando, pero lo hacemos tan por inercia que ni siquiera analizamos en cuántos pensamientos generamos al día, o tal vez a lo largo de la vida. Bueno, tal vez tú o yo no nos tomaremos la delicadeza de hacer ese estudio, pero de hecho un par de mentes más inquietas ya lo hicieron. De acuerdo con la revista Muy Interesante, el filósofo y físico inglés Robert Hooke estimó que la mente era capaz de contener 3.155.760.000 ideas distintas, versus la cifra estimada por el periodista británico Mike Holderness, quien publicó en la revista New Scientist que el número va en 10 elevado a 80.000 millones de pensamientos. Un cálculo basado en la cantidad de neuronas que caben en la cabeza y las conexiones de todas estas células entre sí. Pero si estos números te marean un poco, lo podemos hacer a menor escala, pues se han hecho cálculos que indican que tenemos hasta unos 70.000 pensamientos al día. ¡Solo al día! Pero, ¿qué tanto pensamos?, me pregunto yo. En la casa, las deudas, el trabajo, el fin de semana, la política, el Facebook, el Twitter, la familia, los amigos y una que otra cosa más banal. Y aquellas cosas que se nos ocurren como producto de la conexión de algún elemento de uno de esos 70.000 pensamientos que en mi concepto son las que nos ocupan más tiempo y espacio. Espacio, hágase señal de entre comillas. La razón por la cual hago este homenaje. ¿A qué tipo de pensamientos me refiero? Aquí va. Por ejemplo, una mente que genera pensamientos o ideas que no van a ningún lugar, o bueno, no muy lejos, es la que analiza la expresión de pensando en la inmortalidad del cangrejo, para darse cuenta que en efecto los cangrejos no están ni cerca de ser inmortales, porque si lo fueran, probablemente al comerlos habría que ingerirlos vivos, y al ser inmortales, seguirían vivos dentro de nosotros, lo cual puede ser mortal, porque al tener tenazas pudieran cortar nuestros órganos y así llevarnos a la muerte. Entonces, anulando la idea de que los cangrejos son inmortales, la expresión de pensar en la inmortalidad del cangrejo simplemente hace referencia a eso, las fantasías, a pensar lejos y distraerse profundamente. Son el tipo de pensamientos que te pueden llegar cuando estás haciendo algún informe de trabajo en un lapso de esos en que te quedaste en blanco. Bueno, no en blanco, sino pensando en la inmortalidad del cangrejo. O como bien decimos en buen panameño, pensando en pajaritos preñados. Pajaritos preñados. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar figurativamente hablando en pajaritos preñados o en la inmortalidad del cangrejo?
Mi punto es, ser productivamente improductivos es meterle mente a cosas que posiblemente no nos ayuden a resolver nuestros problemas. Sin embargo, nos entretiene a niveles estelares. Sí, porque en un tranque, oyendo las declaraciones de algún diputado, nos puede llevar a pensar en cómo es que un burro llega al techo de una casa. O como diría mi amigo Jaime, ¿cómo se reproducirían los delfines de árbol si existieran? Otra forma de ser productivamente improductivos es generando ideas que al final no ejecutamos. Como por ejemplo, el día que caminando hacia el food court del Multiplaza se me ocurrió hacer un cortometraje acerca de, oigan esto, un caos que se da cuando las escaleras eléctricas repentina y abruptamente se detienen. Sería una historia corta, tal vez de unos 5 minutos, con gente histérica, con gritos, llantos, policía, bomberos, protección civil, helicópteros, cobertura noticiosa nacional e internacional y todo lo que se te pueda ocurrir. Iba a ser mi primer cortometraje. Un poco costoso, es cierto, pero la idea era muy buena. Despertaría conciencia civil, de salud y hasta conciencia por la preservación de nuestro planeta. Pero no, nunca lo hice. De hecho, ni siquiera lo escribí. 2 años después, alguien me envió a mi correo de Hotmail, cuando aún usaba Hotmail, un enlace de YouTube que se titulaba Escalator. Y adivinen qué idea usaron para una campaña de cuidados del corazón en Estados Unidos. Productivamente Improductiva es escrito por Anet Ayala Marín, producido por Anet Ayala Marín, locutado por Anet Ayala Marín, grabado por Anet Ayala Marín y musicalizado por Anet Ayala Marín, en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Búscame en la web, Facebook, YouTube y Spotify como Anet Ayala Marín. Anet se escribe con doble N, E, doble T, E al final, Ayala con Y y Marín con N al final. Y en Instagram encuéntrame como Productivamente Improductiva. Déjame tus saludos, comentarios, recomendaciones y muestras de afecto siguiéndome, guardándome, dándome like y o compartiendo.